Cordial saludo, apreciados hermanos en Cristo, familia de Dios, que hoy tenemos el privilegio una vez más de podernos reunir para que el mensaje de la palabra de Dios pueda ser declarado, proclamado en medio de nosotros. Su misericordia que nos acompaña es grande y Él trae a nuestras vidas salvación y vida eterna. Hay un gran propósito en Dios para salvar nuestras almas, para guiarnos, para llevarnos conforme a su voluntad, y tenemos que entender realmente la razón por el cual el Señor nos salva. Hablaba con mi esposa en estos días y llegábamos a una conclusión en cuanto al predicar la verdad del Señor. La verdad del Señor a muchos de las personas que nosotros amamos y las que hemos tratado de predicar el Evangelio, la verdad de Dios les ofende. Sencillamente porque la verdad de Dios escrita en su palabra muchas veces golpea con nuestras tradiciones, con la forma en que hemos podido ver el cristianismo y como hemos podido ver también la persona de Dios. Encontrarnos con cosas en las Escrituras que de pronto no entendemos, no comprendemos porque nos parecen muy fuertes o que parecieran ser cosas extremas que antes habíamos interpretado de una manera diferente. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios tiene una facilidad para entenderla. Y de pronto usted diga que no está de acuerdo conmigo, pero el problema no está en la Escritura. El problema está en nosotros. Si hay alguna debilidad o hay alguna limitación, no está en la palabra escrita. Está en la forma en que nosotros mismos podemos o llegamos a tratar de interpretar lo que la Escritura dice. La Escritura es fácil de leer, lo que es difícil es de aceptar, porque ella estaba escrita en un lenguaje tan claro que incluso las partes difíciles que Dios sabe y sabía de antemano que podría causar cierto tipo de dificultad, son muy repetitivas para afincar, para enraizar y para dar claridad acerca de la persona de Dios, de lo que Él piensa. No sé si usted se ha topado con versículos bíblicos que de pronto usted tiene que volver a leer porque usted dice que esto no puede ser cierto, esto no puede ser así. Yo no puedo creer que el Dios que yo he seguido por tanto tiempo diga algo como esto. O tomamos la actitud de evadir ciertos temas o hacernos los oídos sordos como si no estuvieran plasmados allí. Cuando leemos la Escritura y miramos que alguna de las instrucciones fue, ve a aquel lugar y acaba con todo, que incluye mujeres, niños, animales, somos de los que muy fácilmente podemos tratar como de interpretar a Dios e incluso tratar de excusar los hechos y excusarlo a Él ante otros y tratando de darle una interpretación completamente diferente a lo que está escrito. Cuando uno lee, no sé si conoce el término, los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son aquellos que piden venganza, que suplican el juicio de Dios, que piden que los malos sean condenados, castigados. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien pudiera hacer una oración de este tipo y que Dios de hecho respondiera de esa forma? Pareciera que estas cosas vinieran a nuestras vidas para que nosotros las manejáramos y tratáramos de presentarlas de una manera menos ofensiva y de hecho de una manera menos violenta. Lo que está es, y creer en lo que la Biblia dice, no solamente incluye las partes en las que usted se siente bien al predicar. ¿A cuánto le gusta predicar el amor de Dios? Maravilloso predicar el amor de Dios. Pero cuando vamos a hablar de justicia de Dios,
o de fidelidad de Dios o de soberanía de Dios, empezamos muchos de nosotros a titubear en cuanto a lo que Dios nos guía, en cuanto a lo que Dios nos está llevando a entender, y creemos que nosotros podríamos darle como una mejor manera o una mejor explicación a estas citas para que no suenen tan agresivas o para que no suenen tan feas como de pronto muchos de nosotros consideramos. Créame que no es fácil pararse acá y hablar la verdad. Por hablar la verdad, Cristo Jesús fue crucificado no solamente por eso, por supuesto, pagó el precio que era por nuestra salvación. Y hoy predicar la verdad de Cristo no solamente lleva a que las congregaciones no estén completamente llenas, porque regularmente queremos escuchar ciertas verdades o selecciones para poder sentirnos un poco más congraciados con aquellos que nos escuchan. Tampoco se trata acá de buscar las partes más difíciles de la Escritura o lo rudo para poderlo exponer sin recordar el amor de Dios, sin tener en cuenta su misericordia, su fidelidad, su bondad. Pero no podemos dejar de lado que Dios es un Dios justo y dice cosas como que no tendrá por inocente al culpable, que hará justicia, que es juez, que unos vivirán o resucitarán para salvación y otros resucitarán para condenación eterna, que hay un lugar llamado cielo en el que Él quiere compartir con su familia, pero que también hay un lugar llamado infierno que Él mismo creó para Satanás y sus demonios. Entonces, es el mismo Dios, y pareciera que tomara verdad en algunos casos cuando algunos se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Cuando oímos hablar acerca del Dios del Antiguo Testamento, Dios de guerra, varón de guerra, Jasén, su nombre, que invadía, que tomaba y que hacían cosas que quizás a nuestro parecer hoy están envueltas en un caos y en una situación de violencia. No queremos hablar de ese Dios del Antiguo Testamento. Pero yo quiero recordarte que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para demostrar el cumplimiento de cada una de esas profecías. Y vino a corroborar lo que ya antes había dicho. No sé si recuerdas espacios en la Escritura donde la palabra de Dios dice: habéis oído esto, habéis aprendido así, ojo por ojo, diente por diente. Ese tipo de cosas. Por supuesto que Jesús también trajo el mensaje de amor. Y es lo más maravilloso y lo más tierno que podamos escuchar. Voy a morir por ti para que tú seas salvado. Voy a pagar por tus pecados. Ya me voy a olvidar de tus pecados y ya van a quedar en el olvido. Eso es un mensaje muy, muy espectacular, y es maravilloso dar esta buena noticia. Pero saber que no fue así de fácil, y que no es así de fácil, y que el juicio que era sobre nosotros los pecadores, el Padre bueno, Dios Todopoderoso, imputó a Jesús por tus pecados y por los míos, y sobre Él en esa cruz desató toda la copa de su ira. Ahí ya empezamos a cambiarle nosotros el sentido quizá, o la manera de percibir a ese Dios de misericordia. Entonces, ¿por qué tiene que haber sufrimiento? ¿Por qué no nos perdonó y ya? Hay en la antigüedad un antiguo hombre, un filósofo, un teólogo llamado Anselmo. Estas son una de las frases que no me han dejado a mí tranquilidad mental y en el alma. Cuando Anselmo, él hace una pregunta, dice: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo? Supremamente justo. Y hombres de hoy como el pastor Paul Wasser, Sugel Michelén y otros predicadores han de una u otra forma formulado la pregunta de otra manera: ¿cómo puedes justificar tú a un hombre malvado y seguir siendo justo?
Es algo que a nosotros, los mortales, nos cuesta creer. Y una de las razones es porque nuestro corazón es perverso. Y nuestro corazón confunde la justicia con la misericordia, y pareciera que una cosa, Dios pudiera hacer una cosa y dejar de ser la otra. No, Dios es justo todo el tiempo, Él es fiel todo el tiempo, Él es soberano todo el tiempo, Él es lo que es todo el tiempo sin dejar de ser nada de lo que es, cuando demuestra o hace notar alguno de sus atributos. Entonces, vamos a mirar a partir de hoy en esta serie Un llamado a la fe, lo que tiene que ver con la salvación. Hemos venido hablando del pecado, hemos venido hablando del llamamiento, hemos venido hablando de algunas estrategias incluso humanas que se trataron de utilizar para minimizar el pecado del hombre y para tratar el pecado de una manera liviana y considerar quién es y quién no es salvo. Recuerda que hablamos acerca de la oración de fe, de creer y confesar, de que sencillamente una persona, por decir una oración, ya podría alcanzar la salvación y un lugar en el cielo sencillamente porque algún día repitió una oración que a los ojos de algunos que no es bíblica. Ninguno de los profetas, apóstoles, predicadores, siervos, diáconos de la Escritura nos muestran a nosotros que es un procedimiento para hacer, sin llamar a la persona al arrepentimiento verdadero, a una conversión de acuerdo a los principios de Dios, y que debe haber un cambio en la persona, una evidencia de quién es Dios, y que este cambio es continuo, y que no podemos asegurar que una persona vive en salvación o es salva sencillamente porque un día fue convidada a repetir unas palabras como si fueran palabras mágicas, sin tener en cuenta la realidad de la persona de Dios. Hoy vamos a mirar lo que implica la salvación, por qué la salvación, y tú quizás serás de los que llevas años o mucho tiempo hablando y escuchando y quizás predicando acerca de lo que es la salvación. Y nos va a costar trabajo de pronto entender la realidad. El Dios de la Escritura ha hablado y de una u otra forma ha dado la gran razón y el gran propósito acerca de esta salvación tan grande que Él nos está ofreciendo. Entonces, hermanos, que hoy nos hemos reunido acá, vamos a ir a la Escritura y que sea la misma Escritura la que nos guíe a nosotros a entender. Vamos a orar, por favor. Sé que no es un tema fácil y que le podamos pedir al Señor que nos ayude para avanzar conforme a su propósito. Padre, hoy suplicamos nos ayudes a entender tu palabra, que este propósito tuyo por el cual es predicado el Evangelio nos ayude, Señor, para poder comprender tu palabra y tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente elocuentes, sino mencionar las palabras correctas y de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Y que podamos ver, Señor, que tú eres Dios bueno y Dios de misericordia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice amén. Vamos a ir a la Escritura, Ezequiel capítulo 36, versos 22 y 23, y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a mirar un paralelo acerca de lo que es el hombre y de alguna u otra forma de quién es Dios. Dice, verso 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Al leer esta escritura, creo que si alguien común y corriente dijera esto en medio
de nosotros como un familiar a quien amamos o un padre de familia o un jefe que nos dijera que el bien que está haciendo no lo hace por nosotros, sino por él mismo, ¿usted qué pensaría de esa persona? Quizá que es arrogante, que es pedante, que está mal, que esto no puede ser así, ¿cómo es posible? Pero la humanidad no ha entendido que hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Él es infinitamente santo y nosotros somos infinitamente pecadores. Que Él es alguien que realmente tiene el poder no solamente para salvar, sino que Él es el Dios creador de todo cuanto existe. Y todo lo que creó lo hizo porque Él quiso, para sí, para su gloria. Cuando oímos estas palabras alejadas de nosotros, de la persona de cada uno de nosotros, pareciera que a nosotros no nos importara porque, sí, verdad, Dios es poderoso, Él merece. ¿Usted considera que Dios merece la gloria, sí o no? Que Él merece la honra, que Él es Dios poderoso, que no hay nadie como Él. Si usted considera esto, pues usted y yo estamos de acuerdo. Pero ahora que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con su iglesia, y que en este caso está hablando a su pueblo Israel, y que está hablando y está diciendo palabras de alto calibre, y está diciendo una cosa como esta, cuando dice, es que yo no lo hago por ustedes, yo lo hago por mí. Pareciera que se nos cayera la estantería a nosotros. Y pareciera que nosotros empezáramos a tener de una u otra forma una imagen de Dios como pues eso fue ese día solamente. Dios ha sido así desde el principio. Todo lo que Él creó es bueno y para gloria suya lo hizo. Absolutamente todo. La vida que tú tienes te la dio Dios. ¿Y Él por qué te dio vida? Te dio vida para que glorificara su nombre. Para que sea unos en millones de personas, en cientos de millones, que pudieran expresar la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué nosotros nos ofendemos cuando miramos al Dios Todopoderoso? Porque queremos muchas veces tratarlo como si Él fuera un mortal, como si Él fuera alguien cualquiera. Terminamos dándole mucha importancia a las cosas de este mundo y a veces nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos darle la importancia a otras cosas y no a Dios como Él la merece. Usted y yo debemos entender. Usted hoy pudiera terminar conmigo la predicación de este mensaje. Porque si yo le hago la pregunta, ¿por qué el Señor nos ha salvado? La respuesta según esta escritura sería simple y sencilla. ¿Por qué? Por amor de Él, no por nosotros. Pero estoy completamente seguro que no es lo que tú quieres escuchar. Porque tú quieres sentir que Dios te da una valoración impresionante, que Dios te da a ti un lugar que no le da a otro, que tú eres especial para Dios, y ciertamente eso es verdad. Tú eres diferente a todos. Tu ADN es distinto. Tus características son diferentes. Tus huellas dactilares son distintas. Él te ha hecho especial. Sí, pero la salvación que Él te ha entregado, o la salvación a la cual te ha invitado a ser parte, Él la ha dado porque ha querido. Él nos ha salvado a nosotros porque Él ha querido. Y cuando usted lee una palabra como esta, usted quisiera obviar o de una u otra forma tratar de mover que esto no fuera de esta forma, sino sentirse usted elogiado por Dios. No es que yo te he salvado porque te amo, porque eres imprescindible para el universo. Y quizás son las cosas que usted quisiera escuchar. Pero cuando usted lee por su propia palabra, esta cita bíblica, cuando usted lee, por tanto di a la casa de Israel, él manda a Ezequiel a dar este mensaje. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Usted, como que el argumento de que es lo más especial del mundo. ¿No conoce usted a alguien que
que siempre quiere darse la de más importante en medio de todos. Y es que me miró a mí, es que me llamaron a mí, es que yo soy especial. No hay nadie como yo, ni en los cielos ni en la tierra. Y vivimos de esta forma, pero ¿sabe una cosa? Usted y yo somos común y corrientes pecadores que hemos ofendido a Dios por mucho tiempo. Y el predicar esta gran verdad nos lleva muchas veces a nosotros a sentirnos de una u otra manera ofendidos. Pero ¿por qué te ofendes con Dios si es la realidad? ¿Eres tú quien da el primer lugar al Señor realmente? ¿O hay otras cosas que ocupan el primer lugar en tu vida? ¿Por qué si tú no le das el primer lugar al Señor? ¿Por qué si yo no le doy el primer lugar a Dios? Él tiene que darnos el primer lugar a nosotros. ¿O acaso cuando no recuerdas cuando leímos en la Escritura que había una disputa entre los discípulos para saber cuál de ellos se sentaba a la derecha del Señor, porque la derecha era considerada de los lugares mucho más importantes? Créame, esto no solamente pasa en esta congregación o en los hermanos que puede usted conocer o en usted. Esta lucha también la tuvieron los apóstoles, santos hombres de Dios llamados, entrenados por Dios mismos. Ellos allí compartieron con el Señor por mucho tiempo, tuvieron el privilegio de sentarse a comer con Él, de que incluso Él les cocinara, de que Él les lavara los pies, de que Él les sirviera. Y estaban bastante acostumbraditos a que el Señor, como vino no a ser servido sino a servir, estuvieran allí dispuestos el Señor todo el tiempo para servirle, pero se olvidaron de que Él era y será el Dios Todopoderoso en todos los tiempos. Hay personas que nos critican en algún momento porque cuando hablamos de Dios tratamos de hablarle con respeto, pero otros dicen tener tal confianza con Dios que pueden llamarle Chucho, el flaco, el de arriba. ¿Has escuchado a gente que habla de esa forma? Y dicen de esa manera como si fuéramos iguales, y no lo somos. Empecemos hablando de santidad. ¿Eres tú tan santo como Dios o como Dios quiere que tú seas santo? A partir de ahí tenemos que darnos cuenta que no somos iguales, semejantes a Él. Y quiero que usted se aprenda esto en la cabeza, porque es que usted y yo hemos venido siendo muy mal enseñados en cuanto a la semejanza o imagen de Dios. Es que Dios, nadie ha visto a Dios. Pero entonces usted dice, mírame a mí, yo me parezco a Dios. ¿Podríamos hablar así? ¿Seguro Dios como tú? ¿Te parece tanto a Dios que podría ser una buena imagen y una buena semejanza para mostrar a otros acerca de quién es Dios? Pues la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y entre otras cosas no afirma tener un cuerpo. La Biblia habla acerca de una semejanza que nosotros no hemos querido entender y tiene que ver con su carácter y su santidad. La semejanza de la que habla la Escritura tiene que ver con un espacio en el carácter de Dios, con su esencia, no con su morfología. La Biblia dice que Dios no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Y la palabra de Dios utiliza alegorías que nosotros los humanos pudiéramos entender, como cuando dice, sus pies eran como de bronce bruñido. De pronto a veces ni siquiera sabe usted qué es bronce bruñido. Y su cabeza era como, su lengua era como una espada y de sus ojos salían fuego. O sea, se están haciendo alegorías. ¿Sabe lo que es una alegoría? Una comparación, mostrar una semejanza de cómo es parecido a, para que tú y yo tengamos una idea de cómo más o menos es. Pero Dios no es el pan, la mogolla, el pan francés o el no sé qué que llegó del cielo. No, no puedes comprender. Cuando tú veas un pan, tú no vas a decir qué pan tan lindo se parece a Dios. Es una alegoría, es una comparación para que tú y yo podamos comprender que el pan sirve de alimento para sustento del hombre a diario y que ha venido por un proceso
de molienda, de zarandeo, por supuesto, y que ha sido triturado para que pudiera llegar el pan. Jesús se hace llamar: yo soy el pan que vino del cielo. Entonces, cuando tú ves un pan en tu mesa, en tu plato, qué lindo se ve Dios. No puedes hacer este tipo de comparaciones. Y tengo la oportunidad de predicarles a mis compañeros de oficina, y le doy gracias a Dios por esa gran oportunidad que tengo. Ya no es una solicitud mía, ya me lo piden ellos el primer día de la semana laboral. Todos los lunes, cuando van siendo las 10 de la mañana, ya todo el mundo va ubicándose en su puesto, porque saben que ya tenemos el devocional. Y algunos, aunque dicen, el pastor nos pregunta para después decirnos que no es así. Y me da algo de gracia y me alegra mucho, porque ellos saben que de una u otra forma tienen un concepto errado de la persona de Dios. Y les gusta que llegue el lunes para que podamos compartir y podamos conocer algo nuevo de Dios. Ahí en medio muchas veces de la oscuridad, en medio de la idolatría, de la penumbra, de los errores doctrinales. Pero allí nos mandó Dios a predicar el Evangelio de Cristo. Y hablamos de Cristo. Y el lunes anterior empezamos a predicar lo que predicamos aquí acerca de quién es la persona de Cristo. Imagínese usted eso en medio de mis compañeros de oficina. Ninguno de ellos va a una congregación cristiana o evangélica. Todos van a otras cosas diferentes, a otras reuniones distintas, no a una reunión evangélica. Pero quieren escuchar acerca de quién es el Dios de la Escritura. Y le doy gracias a Dios por eso. No tiene nada que ver conmigo. Su interés no es por mí, su interés es por Dios. Y ellos han escuchado de mi propia boca que soy tan o igual de pecadores que ellos, pero que tengo una diferencia entre ellos, y es que Dios me ha escogido para llevar un mensaje a ellos. Y tengo que ser responsable con lo que les hablo de Dios. Y hay cosas que algunos se levantan y dicen: yo no puedo aceptar que Dios sea de esa forma. Pero lo acabamos de leer. No me importa lo que la Biblia dice. Dios no es así. El Dios que yo conozco no es así. Y se enojan, y algunos se levantan y dicen: no voy a volver más a esto. Pero una vez más vuelven y están allí escuchando saber quién, deseando saber y escuchar quién es Dios. Y luego vienen las preguntas, y en la semana me preguntan y una otra vez: pero es cierto lo que dijiste. Sí, ahí está la palabra, y aquí también lo dice, y aquí también. Y gloria a Dios por este tipo de situaciones. La razón y el propósito de la salvación, hermano, aunque a usted y a mí nos duela, no somos nosotros. Es por amor de su nombre. Leámoslo nuevamente. Por tanto, di a la casa de Israel, manda en Ezequiel 36, 22 al 23 a que dé el mensaje. Dice: por tanto, dile a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Sabe? No solamente le está diciendo que es por amor de su nombre, sino porque él tiene también una justificación por cuál lo hace por amor de su nombre. ¿Cuál era? Que ellos habían llegado a diferentes lugares y habían profanado su santo nombre. Te lo voy a decir de otra manera. Llegaron a diferentes lugares y trataron de mostrar a otros una imagen de Dios que no era buena, que no era cierta, que no era correcta, que no era de acuerdo a la Escritura. Hubo una profanación del nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice él? Ahora voy a mostrar mi poder. Y voy a demostrarle no solamente a ustedes, sino a las naciones donde fueron a llevar mal mi nombre, quién soy realmente. Sigamos leyendo, dice la Escritura. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Verso 23 dice: y santificaré mi grande nombre. Si él tiene que santificar su nombre en medio de esas naciones, ¿por qué será? Porque ellos mostraron o hicieron ver el nombre del Señor como vil, como pecado, como malo. Ahora tiene que ver como pecador, como maldad. Tiene que venir entonces él a santificar su nombre
no solamente para que ellos tengan claridad quién es Dios, sino para que las otras naciones que vivieron equivocadas a causa de que ellos mostraron a un Dios errado, Él tiene ahora que santificar su nombre para que todos sepan quién es. Y vuelve y dice la Escritura: y santificaré mi nombre, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y mira la intención del Señor también cuando dice: y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. A pesar de este pueblo pecador, Dios había hecho una promesa de manifestar su misericordia a través de ese pueblo. Había escogido el Señor y dijo: y sabe una cosa, además de eso voy a santificarme mi nombre, y también lo voy a usar ustedes para que se vea con claridad. O sea, no va a ser como tú crees, lo voy a hacer porque yo soy el Señor. Yo pregunto, ¿usted actúa así cuando usted va a algún lugar y usted trata de hacer algo bueno con unas personas? Usted dice: como se han portado mal conmigo, ahora yo voy a seguir haciendo bien y voy a hacer las cosas bien con ustedes mismos. ¿O acaso no somos de los que decimos: por allá yo no vuelvo más? Que hagan lo que quieran. ¿Sí o no somos de esa forma? Pero el Señor no. ¿Sabe por qué? Porque Él sostiene su palabra con sus hechos. La demostración de su poder y de su gloria no consiste en que el hombre pueda limitar a Dios para que Él pueda manifestar su todopoderío. A pesar de eso los hace. Y te lo quiero decir que tiene que ver con nosotros eso. Cuando Dios ha dicho que nos salva, cuando Dios ha declarado salvación para un hombre pecador, Dios lo hace. Y se santifica en nosotros. Y demuestra su amor y su misericordia. Por eso cuando Jesús llegó a comer con prostitutas, publicanos, aquellas personas de malas reputación en el pueblo, las críticas le llovían al Señor. Y cosas como esta salían: míralo a él, ve, comiendo con prostitutas, con publicanos. Si supiera quién es la que le está lavando, uy, no. Si él supiera quién es la que le están jugando los pies ahí llorando. Si supiera quién es la que le está tocando el manto. Si supiera, por supuesto que sabía. Él dijo: es que yo no vine a buscar justos. Yo vine a buscar ¿qué? ¿Pero para qué? Pecadores, para que vengan a ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, uno lee en el Antiguo Testamento y uno cree que es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy rudo. Y Él vino a manifestar su nombre. ¿Con quiénes? Con esos mismos que habían profanado su nombre. Y no es nada, sino que aquellos habían secuestrado el nombre del Señor. Nadie más podía tener como Dios al Dios de la Escritura que ellos poseían en aquel tiempo. No, este es el Dios de nosotros. O sea, si alguien viene de afuera y quiere que ese sea su Dios, no se lo vamos a permitir. ¿Me estoy haciendo entender con esto? ¿Usted cree que los judíos estaban muy contentos cuando el Señor empezó a predicar la mujer sirofenicia, una mujer que no era de allí? Cuando los romanos, cuando el centurión, cuando algunas personas, cuando el oficial romano tenía a alguien en casa que se estaba muriendo y que iba para la casa de Jairo, y el Señor, aquel dice: mira, yo también tengo hombres bajo mi autoridad. ¿Sabe algo? Señor, solamente di la palabra. Y sale de la boca del Señor una afirmación y dice: no he hallado este tipo de fe aquí. ¿Quién era? Un romano. Pero aquellos se escandalizaban porque ellos tenían o pretendían secuestrar a Dios. Y mucho más, incluso Pedro y otros se escandalizaron cuando Dios les dijo: ¿saben una cosa? Ustedes van a predicar no solamente a los judíos, sino que me van a ser testigos en toda la tierra. Vayan y prediquen a los gentiles. Y hubo problema. ¿Por qué hubo problema? Porque para ellos el Dios de la Escritura solamente tenía que servir a ese pueblo.
Pero el Señor Dios Todopoderoso no estaba pensando solamente en aquellos judíos con cédulas judías, sino también estaba empezando a hacerles caer en cuenta y a entender que no solamente ellos recibirían salvación a través de su mano poderosa, sino que incluso a través de ellos mismos, así como ellos se dedicaron a profanar el nombre de Dios, a través de ellos mismos, el mensaje del Evangelio de Dios también sería predicado en muchos lugares de las naciones de la tierra. Yo le hago la pregunta, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Alza la mano de los que estamos acá, que pueda decir, yo creo que Cristo Jesús me ha salvado y que ha pagado por mis pecados. ¿Usted cree eso? ¿Sabe una cosa? Ese evangelio no vino de Roma. ¿Sabe una cosa? Ese evangelio no vino de Medio Oriente, por allá de los árabes. Ese evangelio vino de los judíos. Ellos salieron a predicar el evangelio. En Mateo 28 encontramos la gran comisión. Y a través de ellos fueron enseñados otras naciones. Por tanto, id, ¿a dónde? Por todo el mundo, a todas las naciones, y prediquen el evangelio que yo les he enseñado. ¿Para qué? Para que también ellos alcancen salvación. Ahora comprendes más la palabra que hemos leído en Ezequiel. Leámoslo nuevamente, por completo. Ezequiel 36, 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Yo no lo hago por ustedes, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. ¿Por quién había sido profanado? A ver, por el pueblo de Israel, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Mira, el nombre del Señor fue santificado inicialmente por aquellos 12 hombres y manifestaron su poder y su gloria. Y luego esos discípulos empezaron a traer otros discípulos. Y esos discípulos empezaron a multiplicarse. Enviaron 70, enviaron a otros más por allá y empezaron a predicar. Y cada uno empezó a ser esparcido por la tierra. Y entre otras cosas quiero que tengas un dato curioso en tu cabeza y en tu corazón. Porque una de las razones por la cual llegó persecución en aquellos días a los cristianos, a los creyentes verdaderos en el Señor, era para que ellos pudieran ser esparcidos por diferentes lugares de la tierra. Porque si ellos no los persiguen, tenían la tendencia de quedarse en su comodidad, pero tuvieron que huir a otros lugares. ¿Sabe para qué? Para que llevaran el nombre del Señor a cualquier rincón de esta tierra. Y unos llegaron a Europa, y otros llegaron a Asia, y otros llegaron a África, y empezaron a predicar. Y a nosotros nos llegó aquí en Latinoamérica, nos llegó el evangelio a través de los ingleses a los estadounidenses, y los estadounidenses trajeron el evangelio aquí a estas tierras. Algunos bien, otros una terrible tergiversación del evangelio de Cristo, de donde nosotros mismos sacamos la cantidad de vanidades. Cuando digo vanidades, quiero que lo entienda, de cosas vanas para tener que acercarnos a Dios, entre ellos la oración del pecador. Y no entender y creer que es con arrepentimiento y por supuesto la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos tener entrada al reino de la gloria de Dios. No es que hizo la oración de fe. ¿Quién te enseñó eso? Hace menos de 100 años lo enseñó Billy Graham y otros dos más. Y la bulla y el escándalo y este tipo de cosas, las manifestaciones y esto de hablar en lenguas, cuando miramos en la Escritura, dice, y en el libro de Hechos, cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Y los que estaban allí, que eran persas, medopersas, asiáticos, lo escuchaba cada uno hablar en un idioma distinto. Y decían, ¿y estos acaso no son estos tipos que nosotros conocemos aquí, pescadores, vendedores de pescado? ¿Acaso estos?
¿Dónde aprendieron ellos a hablar cretense o como hablan en Pontón? ¿En qué momento ellos hicieron cursos de inglés o de francés o de alemán, de árabe? ¿En qué momento ellos vinieron a hablar como los asiáticos? Porque vino el Espíritu Santo de Dios. Y está hablando de qué la Escritura, idiomas, hermano. Pero como misioneros en Sucre, mi esposa y yo, estando allá con nuestros hijos, encontramos cosas tan terribles que habían clases para hablar en lengua. Repita, Raba, Saba, Saba. Y los otros, Raba, Saba, Saba. Repita ahora, Raba, Saya, Raya. Y el otro, Raba, Saba, Raya. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Aquellos malos intérpretes, malos mensajeros que trajeron costumbres para enraizarla en nosotros acá. ¿Y cuánto trabajo ha costado sacar esto de las congregaciones? Tanto que está tan escrito y tan claro en la Escritura. Las lenguas son idiomas. ¿Alguien puede hablar otro idioma? Por supuesto que alguien tiene que hablar otro idioma. ¿Alguien puede hablar otro idioma? Por supuesto que sí. Sin estudiar, pastor, sin estudiar alguien puede recibir un milagro por parte de Dios para hablar en inglés, chino, francés, mandarín, en cualquier idioma, si a Dios le place. Otros tenemos que ir a la universidad o a un curso para aprender un segundo idioma y muchas veces mal. Pero no. Yo no puedo creer esto de Dios. Tiene que haber algo místico, no hay nada místico. Aunque Él sí pudiera ser misterioso, es porque nosotros no alcanzamos a comprender la grandeza del poderío de Dios y su soberanía. Y nos cuesta trabajo. Algunas preguntas más importantes, esta la encuentro en el libro Un llamado al Evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul Washer. Él hace esta pregunta, dice, ¿qué movería a un Dios justo y santo a hacer el bien a personas malas y a obrar en favor de su redención? Y el pastor Paul hace otra pregunta, dice, ¿cómo puede ser Dios amigo de pecadores cuando sus ojos son tan puros que no pueden ver el mal? Vayamos a la Escritura, a Habacuc capítulo 1, verso 13. ¿Qué dice la palabra? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y esto nos aterra. Esto nos coloca a nosotros como a dudar de Dios. ¿Sabe una cosa? Él no tendrá por inocente al culpable. Pero no nos ha llamado a nosotros para hacer justicia, porque es justo Él. Yo pregunto, si usted fuera juez de la República, aquí en Colombia, y a quien llevan a juicio es a su padre, a su madre o a su hermano, vamos a pensar que ama a esas personas. Esperemos. Y usted va a ser el juez de esa persona. Dígame si usted no los trataría a ellos con más misericordia que a cualquier otro. Lo va a hacer. ¿Por qué lo hace usted? Dígame por qué usted lo hace. Por amor. Pero usted se llenaría de amor, pero también se llenaría de injusticia. ¿Sí o no? Por amor serías injusto o injusta. Pero Él en su misericordia, por amor de su nombre, ha entregado su propio Hijo para que el pecado imputado en ti le fuera imputado al Señor. Él es el juez de toda la tierra. ¿Acaso Él no debería ser justo? Vamos a Génesis capítulo 18, verso 25 y miremos lo que dice la Escritura acerca de ese juez. Génesis 18, 25. Después de Habacuc, dice la Escritura, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Lejos de ti hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra.
no ha de hacer lo que es justo. Así que, hermanos, nosotros necesitamos comprender que Dios es justo en todo tiempo. En todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Y todo el que ha considerado la teología propia, es decir, el estudio sobre la persona y los atributos de Dios, la depravación profunda en la humanidad caída, debe reconocer sin demora que no hay afinidad entre el carácter y las obras de Dios y el carácter y las obras de los hombres. He citado el libro, un llamado a la fe, un llamado al evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul. Le voy a repetir esto. Todo el que ha considerado la teología propia, es decir, el estudio sobre la persona y los atributos de Dios, y la depravación profunda de la humanidad caída, debe reconocer sin demora que no hay afinidad entre el carácter y las obras de Dios y el carácter y las obras de los hombres. ¿Cómo dice la Escritura que eran o que son las obras de los hombres? Las obras de los hombres son malas. ¿Y cómo son las obras de Dios, hermano? Buenas. Y la Biblia, usted la lee y dice, en gran manera. Así que Dios es bueno, justo, misericordioso, bondadoso. Y la humanidad es que, dígamelo usted mismo, perversa, mala, maquinadora, mentirosa, blasfema. Hermano, ¿qué ves? Dígame qué ve usted todos los días. Padres que violan a sus propias hijas y a sus propios niños. Docentes torcidos, políticos torcidos, policías torcidos, profesores torcidos, pastores torcidos, ciudadanos torcidos. ¿Debería asombrarnos encontrarnos con gente torcida en la calle? Dígamelo usted. ¿Deberíamos asombrarnos por encontrarnos gente torcida en la calle? No, ¿verdad? Y esto no debería ser de esa forma. Porque hoy en día nos sorprende encontrar buenas personas, entre comillas, o personas que hacen el bien. Eso es lo raro hoy, ¿sí o no? Eso es lo raro en el día. Encontrarte a alguien allí. Entonces nosotros tenemos una opinión acerca de nosotros y una opinión acerca de Dios. Una opinión acerca de nosotros con una supremacía que no tenemos. Hermanos, necesitamos a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos depender de Dios. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Hagamos este ejercicio aquí de honestidad en esta mañana, en este momento acá. ¿Eres tú bueno o malo? Alza la mano los malos, a ver. Y ahora alcen la mano los buenos. La Biblia dice que no hay ni uno. Solamente hay un solo bueno y es Dios. Solamente uno. Y te hago esta pregunta para que tú analices tu propia vida. Dime, ¿Dios está obligado a perdonar tus pecados? Porque eso es lo que hemos creído. No, Dios tiene que perdonarlo, ¿sí? Si la persona se arrepiente, tiene que perdonarlo. Pero no si se arrepiente de cualquier manera. Un arrepentimiento vano, público, showcero, para que otros crean que realmente está arrepentido. No. Debe haber un arrepentimiento genuino, de corazón. La persona tiene que ser consciente de su maldad. Y tiene que ser consciente de la bondad de Dios. Mira, el teólogo más elocuente, productivo, que tú hayas leído, conocido o no sé, o escuchado, debe tener temor a entrar al reino del Señor. No dudando de su salvación por Dios,
pero sí entendiendo que Él no entra allí por sus obras, sino por su misericordia, por su gracia. ¿O tú crees que tú llegarás tocando la puerta del cielo, exigiendo que te abran porque ya tú tienes ahí un lugar? Me hacen el favor y me abren que llegué yo. ¿Así piensas tú llegar al cielo? ¿O acaso no deberíamos llegar a tientas con nuestra mirada abajo, sabiendo que si hemos sido perdonados, que si hemos sido justificados, ha sido por su mera misericordia, y que nos ha perdonado por amor de su nombre? ¿Quieres saber cómo era el hombre en los tiempos de que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos? Vamos a la carta a los romanos, Romanos capítulo 1, verso 29 al 31. De pronto ha cambiado en algo, no sé. Romanos capítulo 1, 29, 31. Me toca colocarle una palabrita aquí que diga sarcasmo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, 29 y 30 al 31 y miremos para ver qué tanto ha cambiado la humanidad. Verso 29 dice: estando atestado de toda injusticia. ¿Quiénes son esos? Allá en la época de Romanos, dice: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso era en aquel tiempo, ¿verdad? Palabrita aquí, sarcasmo. No era en aquel tiempo. Es la definición del hombre de hoy, de ayer y de siempre. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón tiende a toda esta maldad. De pronto a ti se te hicieron familiares 2, 3 cositas solo de acá. Con una sola. Eres merecedor del castigo eterno. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso fue allá, ¿verdad? ¿O aún encontramos esta sociedad? Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18 dice lo siguiente: como está escrito, no hay, dígalo conmigo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Y no sabe qué es áspides, son serpientes, víboras. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está definiendo a los hombres del tiempo en que el apóstol Pablo le escribió esta carta a los romanos. Pero ¿acaso no son las mismas situaciones que vivimos hoy? Son las mismas. El hombre caído tiene la mente entenebrecida. A menos que por revelación de Dios, por su misericordia, vengamos al arrepentimiento y pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros vamos a alcanzar su misericordia y su gracia. No hay otra.
Pero eso somos. Así somos. Pero no nos gusta escucharlo. No nos gusta escucharlo. Pero quiero recordarte que hay una buena noticia. Que la palabra que leímos al principio en Ezequiel, donde dice, por amor de mi nombre, yo voy a santificarme en ustedes. Nosotros recibiremos esa gran bendición, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es Dios. Qué poderoso es Dios. Hermano, ¿será que Dios puede pronunciarse de nosotros como el apóstol Pablo pronunció acerca de los hombres en este tiempo? Y hasta más, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que Dios nos ama con un amor sin igual. Mira, tu pecado y el mío, quizá nosotros hemos entendido que ese pecado, ¿cuántos consideran que nuestro pecado ha sido borrado por Cristo Jesús? Yo lo creo. Pero usted tiene que comprender que no fue coger su lista de pecados y romperla y botarla a la basura y punto. Él pagó. El castigo fue dado. La ira de Dios fue derramada. Hubo un imputado que tuvo que ir a una cruz y pagar por nuestras rebeliones y toda esta maldad que hemos leído en la carta a los romanos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Nosotros necesitamos comprender esta gran verdad. Y eso de que Dios diga que por amor de su nombre, Él nos va a salvar y no por nosotros, esto no debería a nosotros ofendernos. Nosotros deberíamos estar agradecidos. ¿Sabe? Porque es que alguien puede ver a Dios como un arrogante, un prepotente, un no sé qué se las tira. Se cree Dios. ¿Por qué? Porque dijo, es que yo no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por amor de mi nombre. Es porque si realmente fuera por nosotros, la justa ira de Dios debería caer sobre nosotros. Y gloria a Dios, porque no es así. Que Él ha destinado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuéramos salvos por su Hijo Jesús el Cristo. Esto no fue un plan emergente que se le ocurrió al Señor. No, el Señor sabía que el hombre iba a caer. ¿Para qué puso el árbol ahí? Hermano, en aquella ocasión fue un árbol. Pero en tu ocasión y la mía es la mujer ajena. Es el dinero ajeno. Es la oportunidad que decimos oportunidad y que es un ilícito. Es la mentira, es volarte un semáforo. La ley te sanciona. Es matar a alguien. Es robar a alguien, es mentir. Lo mismo. Hermano, yo quiero que usted me responda con honestidad a esta pregunta. ¿Usted cree que si el que hubieran puesto en el huerto de Edén hubiese sido usted, la historia fuera diferente? De acuerdo contigo, Ricky, yo creo que hubiese sido peor. Pues y se me había ocurrido no solamente comerme el fruto prohibido, sino capaz y le corto el árbol. ¿Y sabe por qué no cortaron el árbol? Porque no se le ocurrió a la serpiente. Porque si hubieran hablado de eso, lo cortan. Como los que quisieron hacer una escalera o una torre al cielo para poder llegar a Dios sin necesidad de Jesucristo. Necesitamos a Cristo Jesús para poder ser salvos. No hay otro camino. Entonces, ¿por qué un Dios santo y justo que odia el mal y lo repudia sería motivado a buscar una relación con gente mala y salvarlo de las consecuencias del pecado de ellos, del pecado nuestro? ¿Por qué Dios, hermanos, hace esto?
muchos han caído tan bajo que ya no ven cuando una opinión está en contradicción directa con las Escrituras. Y empezamos a sacar una cantidad de conjeturas que no han lugar, no son propicias. Necesitamos comprender que responder a esta pregunta de por qué Dios quiere tener una relación con gente mala, perdonar sus pecados y salvarla, nos pareciera que pudiéramos responderla tan rápidamente, pero sencillamente podríamos caer en blasfemias. No, porque es que Él necesita que, ay, si no nos salva a nosotros, entonces ¿quién nos va a adorar? Si Él no nos perdona a nosotros, entonces ¿quién va a poblar el cielo? ¿Con quién va a gobernar? Hermano, si nosotros tenemos parte ahí, es por pura misericordia. Y en este mismo momento, usted se calla, pero hay millones de ángeles adorando su santo nombre. Si tú dejas de adorar a Dios, nada le pasa a Dios. Si tú le das la espalda a Dios hoy, nada le pasa a Dios. O sea, Dios no se perjudica, te perjudicas tú. Tú te perjudicas. Entonces nosotros necesitamos entender que dentro de los atributos de Dios, Él tiene uno muy importante y es la autosuficiencia. Te pregunto, ¿eres tú autosuficiente? ¿Tú no necesitas de nada ni de nadie para vivir? Mira, solo que el Señor te haga esto, que te cierre la llave del oxígeno. Se acabó tu historia de autosuficiencia. Pero vivimos tan altivos que creemos que la llave del oxígeno no se nos puede cerrar. ¿A cuánto se le cerró la llave del oxígeno en la pandemia? Y en la no pandemia también a algunos se les cierra la llave del oxígeno. ¿A cuánto se le acaba los no sé cuántos voltios que tiene el corazón para enviar la señal del bombeo de sangre para sostenernos? Hermano, al que le baje ese voltaje, se muere o tiene un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Algo le pasa. Hermanos, somos tan frágiles, necesitamos depender absolutamente de Dios. No te creas tú la última Coca-Cola, guapanera, no sé, del desierto. Él nos ama y por eso nos sostiene. Y nosotros en gratitud servimos su gran nombre. Tratamos de llevar su mensaje. Nos esforzamos por predicar su santo evangelio. Así que, hermanos queridos, vivamos con temor y con temblor delante de Dios para que comprendamos que solamente es por su misericordia. Porque la humanidad ha tratado de exaltar la dignidad del hombre, que casi que quiere sobrepasar la dignidad de Dios. Si te preguntara por qué Dios te ha salvado, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Porque eres lindo? ¿Porque eres linda? ¿Porque te lo mereces? Hermano, dígame, pronúncielo usted con sus propios labios. ¿Sabe por qué Dios te ha salvado? Por amor de su nombre, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su poder. Porque la Escritura declara de nosotros que no somos tan buenos como nosotros pensábamos. Así que, mis hermanos, sé que es difícil comprender esta realidad, pero necesitamos entenderla. Vamos a una cita más adelante que está en Hechos capítulo 17, verso 24.
Quiero cerrar con esta cita leyendo lo siguiente. Hechos 17:24 dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no carece de nada. Si te congregas en este lugar o en cualquier otro lugar, Dios no cambia. Si vienes temprano o llegas tarde, Dios no cambia. Si le das el primer lugar o no al Señor, Él no cambia. Si tú consideras que Él es altivo porque dice que es por amor de su nombre y no porque tú te lo merezcas, Él no cambia. Él nos ama de manera infinita y por amor de su nombre nos ha salvado, nos ha entregado la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús, el único camino que nos lleva al Padre. Jesucristo es su nombre. Amén, aleluya, aleluya, amén.